Cordial saludo, mi nombre es Javier Reyes Neira, aprendiz de tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información impartido por el SENA. El motivo de este video, básicamente se van a tratar estos temas. Se pensó un proyecto en el cual pues básicamente tenemos que saber lo que es el análisis, todo lo que es la documentación, la planeación, caso de uso, diagrama de flujo, pseudocódigo y pues la aproximación estructurada. Posteriormente vamos a ver lo que son las las aproximaciones, no las vamos a ver todas por motivos de tiempo, y la conexión a la base de datos por medio de Java usuario. Yo como administrador del concesionario Yocar quiero capturar las ventas que se generan en el establecimiento, teniendo en cuenta las siguientes normas de proceso interno que se deben de seguir con las mismas. Los vendedores ya cuentan con un código autoincremental el cual los identifica. Los mismos trabajan en la necesidad básicamente qué es lo que necesitan los requerimientos. Selecciona una opción para calcular el promedio. Listo. Debo poder guardar la cantidad de empleados, ventas por día y productos por venta. Listo, perfecto. Debo guardar la información como siendo cantidad de vendedores X, cantidad de ventas por vendedor, productos por venta y valor de productos. Y de esta forma poder calcular el promedio por venta. Tenemos la descripción del caso de uso donde básicamente pues se llama calcular promedio por ventas. Los actores pues es el administrador del establecimiento quien hizo la solicitud. El propósito que guarde los datos de ventas realizadas en un día y promediar la cantidad de ventas por cada vendedor, ¿no? Entonces tenemos lo que es el promedio de ventas, ¿cierto? Por día, que es el caso de uso, y acá tenemos y podemos ver cómo inicia, tiene su respectivo comienzo este algoritmo. Básicamente captura los datos, ¿no? Vemos cómo captura el número de productos, el número de vendedores, bueno, en fin, va capturando los datos. El usuario los va ingresando, él va capturando y empieza a ingresar a cada uno de los fornos. Son tres foros viéndolo en programación estructurada, ¿no? Entonces el vendedor uno básicamente pues acá él solicita primero las ventas, los vendedores después va a solicitar las ventas. Acá vemos cómo se va generando la interacción con el usuario. Acá vemos cómo ya tiene los valores capturados. Vemos cómo él empieza con su contador, va almacenando los productos en el contador y posteriormente pues saca el promedio, y de esta forma en cada uno de los casos pues llega a lo que viene siendo que básicamente es lo mismo que ya en esta reunión. El código en NetBeans. Básicamente pues podemos ver que efectivamente él solicita los valores. Vamos a ver el funcionamiento. Entonces bueno, aquí solicita las ventas, se ingresa la cantidad de vendedores, la cantidad de ventas, entra en su primer for y empieza a capturar los valores. Esto lo va almacenando en un contador. Bueno, acá lo que está haciendo es que los va capturando. Acá es donde ingresa el contador en el segundo for, y pues va mostrando los valores en pantalla. Vemos que como tal son tres for anidados, ¿no? 1, 2, 3. Está la presentación, dice ingrese cantidad de vendedores, básicamente digamos que son 2 vendedores, ingrese cantidad de ventas, 2 ventas, ingrese cantidad de productos, 2 productos por cada venta. Entonces acá vemos como él ya empieza a darnos los datos en pantalla, dice producto 1, venta 1 y vendedor 1. El promedio de ese vendedor ya no lo captura. Básicamente podemos observar como hay dos clases, la clase de venta y la clase de vendedor en la primera interacción, ¿no? Podemos observar que está importando Java Util Scanner. Java Util Scanner básicamente lo que hace es que nos da la posibilidad de capturar los valores de los usuarios, ¿no? Es una clase que ya es céntrica en Java, ¿no? Entonces tenemos acá la clase, estamos creando la clase de ventas, tenemos la función principal y tenemos posteriormente
que se crea un objeto de la clase scanner, la que ya se importó previamente. Se empieza creando un vendedor arreglo y pues básicamente se va a llamar los vendedores, va a constar de 30 espacios máximos, ¿no? Se empiezan declarando las variables, estamos que va a ser venta 1, venta 2 y venta 3. Tenemos como el promedio también, y básicamente pues va a solicitar el número de vendedores. Posteriormente ingresa al for, y en este for pues va a empezar a capturarlo, crea un objeto de la clase vendedor y empieza a guardar los datos. Viendo que esto está en un bucle, este es el iterador. Entonces estamos viendo también que hay una variable que se llama i. Esta i va a ir aumentando a medida que el bucle va subiendo, y posteriormente pues de esta forma va a ir agregando cada uno de los vendedores en el arreglo que se llama. Digita el número de vendedores, vamos a decir que son 2 vendedores, y de tercera venta 200 y el promedio es de 200. Listo. Vamos a abrir la aproximación para ver un poquito más cómo hay métodos, sus getter y sus header, ¿cierto? Estamos viendo que en cada uno de los header pues se le está dando pues el respectivo acceso a la misma clase, ¿no? Estamos viendo cómo llama a nombre, que está declarado como privado, venta 1, venta 2, venta 3, y vemos los headers, los cuales nos sirven para poder determinar los valores correspondientes a los atributos de esa clase. También el método de calcular promedio. Listo. Tenemos también venta. Tenemos la clase vendedor, la clase área, la clase venta. En esta clase igual se ve la accesibilidad de los atributos, se ven sus respectivos superior y ceder. Uno de los, digamos que es uno de los métodos en el cual se definen, se inicializan las variables, y digamos que este código siempre se va a ejecutar en el momento que se crea un objeto de esa aproximación número 5. Tenemos 5 clases en total. Ya posteriormente vamos a ver una herencia, ¿no? Porque acá ya se evidencia que hay algo que no digamos que en cuanto a programación no es muy correcto, ¿no? Tenemos código repetitivo, vendedor junior, vendedor senior y vendedor estándar. Básicamente cumplen los mismos patrones, y esos patrones pues están enfocados en los mismos atributos. Varía solo creo que un atributo por cada uno de los vendedores de las ventas. Entonces pues ya ahorita vamos a ver. Acá vemos que ya se inicializaron variables en el constructor. Algo interesante también, y es que cada una de las ventas empezaron a variar, ¿no? Por cada uno de los, decimos que el vendedor junior tiene 2 ventas, el vendedor estándar tiene 3 ventas, el vendedor senior va a tener número 6, ya cual también se ve más, digamos. Ya aquí estamos viendo algo interesante. Aquí ya hay algo que se llama herencia. Podemos ver en su simbología, cambia. Básicamente se genera una clase principal, la cual se llama vendedor, y esa clase de vendedor pues va a tener digamos que los métodos, los atributos por defecto de ese. En este caso es protect, que quiere decir que es heredable, ¿no? Y private, que solo es accesible desde la clase. Pero pues si eso viéndolo sin tener en cuenta los headers, ¿no? Porque cuando se determina un header y un header, este private pues ya pasa a ser accesible desde las otras clases. Una clase de tipo abstracto. En esta clase de tipo abstracto definimos básicamente lo que deben de tener las otras clases, pero esto lo estamos haciendo, a mí me gusta ver esto como una especie de contrato, donde le estamos diciendo que básicamente las clases que hereden o que vayan a utilizar, vayan a implementar, es la palabra, esta clase, tienen que tener creado acá vemos que este método es de tipo abstracto. Primero, no se puede declarar un método abstracto si la clase no es abstracta. Eso es lo número 1. Listo. Vemos también cómo básicamente cuando hablamos de este método abstracto, quiere decir que si no tienen este método que se llama calcular promedio, no van a poder formar parte y no van a poder implementar esta clase.
¿sí? Vemos también como aquí otro cambio. Este final básicamente es una variable, puede decirse estática, es una variable fija que no puede cambiarse. Por ende se define en el constructor y de ahí para adelante no vemos que no hay un ser, ¿no? Cuando hablamos acá de super es importante ese pedacito, porque acá cuando hablamos de super lo que está diciendo es que está haciendo una herencia de una clase, ¿no? Entonces digamos que él ya está determinando acá, vemos cómo determina de tipo público el encapsulamiento de venta 1, venta 2, venta 3, y vemos como también determina sus sedes de venta en el constructor, pero vemos que esta identificación, este nombre no existen acá. Esta identificación, este nombre son herencia de las clases, de la clase principal, ¿no? Acá vemos cómo tiene su calcular promedio, como lo dije anteriormente. Sin este calcular promedio no podría formar parte de este tipo de procedimiento en el cual se está suscribiendo el método, ¿sí? Ya estamos viendo que vendedor junior, vendedor estándar y vendedor senior se crean acá con sus respectivos atributos según lo que se estableció previamente en el constructor, pero entonces también vemos que el método se llama igual, se llama adicionalmente. Esto ya en cuanto a lo que viene siendo la creación de la base de datos. Vemos que create table vendedor, modelo vista controlador. El modelo vista controlador está pensado en que existe digamos que va a ser enfatizado en tres capas. Tenemos la capa del modelo, el cual es el encargado de todo lo que es la interacción de la base de datos, todo lo que son las consultas deben de ir en el modelo. Tenemos el controlador, el cual es la capa intermedia. Este controlador lo que hace es que digamos está la capa de las vistas. Las vistas mandan una petición al controlador, el controlador capta esa petición, y si el controlador digamos que le da que da el paso a seguir, entonces ya hay una comunicación de datos con el modelo. El modelo toma los datos de la base de datos y corresponde al controlador, y el controlador va a mandar esos datos a la vista. Actualizar, eliminar, registrar, que se realiza frente a la base de datos. Vamos a compilar la base, conexión, compilar, correr la creación de la tabla principal. Dice que la tabla fue creada, se llama vendedor, ¿no? Create table vendedor, y tiene venta 1, venta 2, venta 3. Esa misma tabla debe existir en SAM, ¿no? En la conexión podemos ver que se llama cons la base de datos, entra por el puerto 3306, y acá en el PHP Miami podemos ver que la tabla cons ya cuenta con una tabla que se llama vendedor. Escribe vendedor, entonces acá ya vemos los mismos valores de XT digamos que fueron los requerimientos por parte del instructor. Tratamos todo lo que fue el análisis, tratamos cada una de las aproximaciones, digamos que muy por encima por temas de tiempo, y hicimos todo el tema de la conexión de la base de datos. Hablamos un poquito de lo que fue el MVC y pues la compilación correspondiente, en la cual se realizó también la creación de una tabla en la base de datos.